Buenos días a todos. Con esta entrevista vamos a comenzar una serie de videos titulados ¿Por qué deberías estudiar suelos? Comenzaremos con la doctora Silvia Ramos. Ella es licenciada y maestra y doctora en ciencias en biología por la Facultad de Ciencias. Ella ha creado el Centro de Monitoreo Volcánico Sismológico, también creó el Laboratorio en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, creó la licenciatura en Ciencias de la Tierra, también creó el Instituto de Investigaciones en Gestión de Riesgo y Cambio Climático y también creó la maestría en Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Y recientemente recibió la medalla Rosario Castellanos, máxima distinción que otorga el Congreso del Estado de Chiapas, por su destacada labor científica y académica en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se le reconoce por su trayectoria toda la comunidad universitaria. Buenos días, doctora Ramos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado Francisco. Pues es un gran honor para mí, pues casi que inaugurar esta serie de videos de difusión y divulgación de esta importantísima actividad que son los suelos. Muy bien, doctora. Pues comencemos por decirle a la audiencia ¿qué son las ciencias de la Tierra? Bueno, pues las ciencias de la Tierra en realidad se trata de una serie de disciplinas que tienen que ver con toda esta necesidad de formar un concepto integral de conocimientos en torno a, por lo pronto, explicar los principales fenómenos de la Tierra, por ejemplo, la actividad volcánica sísmica, pero también aquellas disciplinas que tienen que ver con cómo se estudian estas ciencias a través, pues, de la física, de la química, la geografía, la climatología, todos esos modelos que intentan resolver cómo interactúan estos fenómenos. Y la otra parte que tiene que ver con las disciplinas, por ejemplo, con lo que está sucediendo con los eventos o fenómenos de cambio climático, que tiene que ver ya con los impactos sobre estas transformaciones que el ser humano ha generado sobre la faz de la Tierra y que está provocando pues estas tremendos impactos sobre la Tierra. Y por otro lado también el tema de la gestión de riesgos y la vulnerabilidad, que tiene que ver ya con esta parte de cómo la sociedad, en todas las vulnerabilidades que tenemos, tanto en las regiones también avanzadas como las regiones también en vías de desarrollo o los países desarrollados, y cómo están los impactos generándose en todas estas regiones. Así que las ciencias de la Tierra tradicionalmente se habían visto solamente desde la óptica de las ciencias, digamos, duras, la vulcanología, sismología, los fenómenos geológicos, la física, matemáticas, pero hoy día se ha incorporado fuertemente el tema social, el tema de vulnerabilidad, el tema de cambio climático y todo el tema de los recursos naturales que tienen que ver cómo la sociedad y todos sus componentes, pues hemos hecho transformaciones muy fuertes, de manera que los impactos están siendo muy graves en la sociedad actual. Así que es todo este componente finalmente de conceptos tanto geológicos, físicos, químicos, naturales y sociales, estimado Francisco. Ok, entonces las ciencias de la Tierra, más que las ciencias duras que tratan de explicar los fenómenos naturales, tratan de atender fenómenos que pueden afectar a la sociedad y al medio ambiente. ¿Estoy entendiendo bien esto? Así es. Ya tradicionalmente, por mucho tiempo, carreras así muy formales de ciencias de la Tierra estaban solamente incorporando pues todo lo que tiene que ver con ciencias, como dices, puras y duras, como la física, química, matemáticas, vulcanología, sismología, geología, geografía, pero todo el componente ambiental, todo el componente social era algo que estaba todavía alejado de ese lenguaje integral que debe tener las ciencias de la Tierra. Entonces la ciencia de la Tierra, ser una disciplina muy integral, ahora pues
ha incorporado o tiene que incorporar fuertemente todas las disciplinas sociales y, por supuesto, las ambientales. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que las ciencias del suelo ayudan a entender las ciencias de la tierra? Es algo fascinante, estimado Francisco, porque igualmente por mucho tiempo también las ciencias del suelo, que tradicionalmente las venimos estudiando a través de también las ciencias que nos auxilian para entender todo ese mecanismo de su génesis y su desarrollo, ha pasado también por una cantidad importantísima de transformaciones en su estudio, en la formación que hacemos también los profesionales en esta disciplina de ciencias del suelo, porque también tradicionalmente veníamos como viendo esa parte de que las ciencias auxiliares del suelo, pues está la física, la química, las matemáticas, la geología, la geografía, la mineralogía, en fin, todas las disciplinas que nos ayudan a entender este campo tan importante. Pero ahora, justamente a raíz de todas las problemáticas que tiene este recurso natural tan valioso y tan importante, pues también se ha venido auxiliando también de las ciencias sociales, de los riesgos, de la vulnerabilidad, de la agricultura, de los temas de alimentación, porque recordando un poco que dentro de los factores formadores del suelo están pues nada más y nada menos que el clima, y el clima pues es uno de los elementos clave que tiene que ver no solamente con los elementos digamos, del crecimiento de las plantas nativas, de los bosques, sino también con los temas ya actualmente de la alimentación, que es un tema fundamental. Entonces, toda esta alteración climática que hay sobre los suelos, que hay sobre grandes regiones en el mundo, pues está trastocando todo esto. Y, por supuesto, pues la enorme vulnerabilidad en regiones. Por ejemplo, hoy día se habla ya de las migraciones, el tema de migraciones, migraciones climáticas, que tienen que ver con el éxodo, no solamente de grandes poblaciones como es Centroamérica, sino en nuestras propias regiones. Estamos viendo cómo grupos pequeños van migrando hacia las ciudades porque ya su terreno, su suelo se ha visto degradado. Y nuevamente, volviendo al tema de los factores formadores, que hablamos del tema del tiempo, mientras que otros recursos naturales tenemos procesos que son dinámicos, digamos en términos geológicos. Un bosque lo puedes recuperar posiblemente en 50, 60, 70 años, pero los suelos no es así. Sabemos que el proceso para formar suelos es un proceso que tarda de cientos a miles y quizá millones de años para formar un suelo como lo conocemos o lo concebimos productivo. Entonces, el tema de la erosión de suelos, el tema de la pérdida de suelos, el tema social, el tema de cómo está afectando a los cultivos, es un tema que ya ha cambiado, por supuesto, todo este lenguaje que hacemos los estudiosos de suelos, en términos de entender que no es una disciplina sencilla, sino que es una disciplina ya bastante, digamos, bordada por las otras disciplinas que tienen que ayudarnos a entender, explicar y dar las soluciones, como es lo que queremos ver a través de esta formación en las ciencias del suelo. Muy bien. A ver, pensando en los muchachos de preparatoria que van a seleccionar una carrera, digamos que las ciencias de la tierra, ya que estas estudian los problemas, deben conocer el suelo, porque entonces es la interfase, ¿no? Es donde están las poblaciones humanas, pensando en ecosistemas terrestres. Entonces es el elemento de las ciencias de la tierra donde viven los humanos. Por eso es muy importante que los profesionales de ciencias de la tierra pues conozcan muy bien sus suelos. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Así es, Francisco. Mira, se ve, como todos bien sabemos, el tema del suelo como algo que es gratuito, ¿no? Que está dado ahí y que no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dices, ¿no? El tema formativo de los jóvenes, toda esta gran reflexión que nos está llevando ahorita, sobre todo motivados porque el tema del cambio climático efectivamente está poniendo en jaque a las economías mundiales, ¿no? Toda la agenda del cambio climático está así como
ya poniendo pues en riesgo economías grandes. Y el tema del suelo es el tema más impactado, porque una vez que las grandes áreas o grandes regiones están deforestadas, o como Chiapas, por ejemplo, que es una región pues fuertemente montañosa, el 70% de su orografía es regiones montañosas, entonces el tema de la erosión, de la pérdida de suelos está haciendo pues que sea una agenda que hay que atender urgentemente, porque de eso depende pues nada menos que la alimentación de las personas o de los grupos. Y el tema de la erosión, si no se puede combatir solamente con un programa de reforestación, tiene que ver que otras prácticas sustentables se dan, y no solamente eso, sino también una formación de una conciencia ambiental sobre el suelo que tiene que permear a todos los grupos. Entonces, a los jóvenes que vienen trabajando o que vienen formándose desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, donde van a elegir sus carreras, es fundamental ver este tipo de profesiones, este tipo de carreras en las que van a tener elementos para poder entender cómo es la formación del suelo, por qué es importante, y por qué en regiones como las nuestras, o como México en general, que somos un país eminentemente agropecuario, sí somos industriales, también hay industria, pero nuestra base fuerte siempre ha sido la agricultura. Entonces, entender la importancia del cuidado, de la restauración, de la conservación de este recurso, es un tema ya de prioridad en la agenda mundial de Naciones Unidas. Tú sabes, por ejemplo, que Naciones Unidas ya ha destacado el tema de los suelos como una prioridad, pues ni nada menos que ha lanzado grandes llamamientos y convocatorias para estimular muy fuerte la formación de las ciencias de los suelos en los jóvenes, en los profesionistas. Entonces sí, claramente, a través de las ciencias de la tierra, hay en nuestra carrera, en nuestra profesión de la licenciatura en ciencias de la tierra que damos en esta universidad, el tema de suelos está muy fuerte, es un tema prioritario. El tema, hay 2 asignaturas, la licenciatura de la edafología y el tema también de las prácticas de manejo, conservación y restauración, que están como materias obligatorias, pero aparte de eso están los temas sociales, está el tema de intervención comunitaria, el tema de educación ambiental, porque estas son las herramientas que nos llevan a cómo usar toda esta información para trabajar con la gente del campo, con las comunidades o con las dependencias, ¿no? Están el auxilio, por supuesto, y las herramientas que tienen que ver con los sistemas de información geográfica o los estudios de fertilidad de suelos para poder trabajar todos estos elementos con los usuarios del suelo, que son pues todos los productores, ¿no? Entonces, sí es un tema fascinante. Decirte que estamos promoviendo la formación de una nueva licenciatura en este campo, pues lleva sus tiempos, por supuesto, pero esperamos hacerlo realidad en algunos años, y que un tema que tú conoces muy bien. Entonces, pues las ciencias de la tierra definitivamente sí nos ayudan, como dices muy bien. El suelo es esta interfase entre el interior del subsuelo y la parte atmosférica, y todos los seres vivos que en esta interfase convivimos con los suelos, las flores, las plantas, la agricultura, la ganadería, bosques y la sociedad, ¿no? Entonces, una mejor comprensión de esta situación del deterioro que tiene ahorita los suelos en todo el mundo, y particularmente en nuestras regiones, tiene que fortalecerse muchísimo con la formación de profesionales que entiendan muy bien por qué es importante y relevante el tema de los suelos en nuestras regiones y en nuestro país. Muy bien. Entonces, en conclusión, tomando en cuenta lo que usted dice, podemos enviar el mensaje a los jóvenes preparatorianos que Chiapas y México necesitan licenciados en ciencias de la tierra que sepan de suelos. Así es, estimado Francisco. Creo que el tema de suelos siempre ha sido una prioridad, por supuesto, pero como que antes se había
dejado mucho al margen porque pues es un recurso que se da como obvio por parte de la sociedad, pero que ahorita está tan impactado y tan fuertemente deteriorado por el cambio de uso del suelo que hemos hecho en las sociedades en su conjunto, tanto países desarrollados como países en desarrollo, contaminación, erosión, etcétera, todo lo que viene con toda la alteración climática, que ya el suelo se está viendo como una gran prioridad. Y ahí los jóvenes tienen un futuro también laboral en todos los campos que tiene que ver estudiando las ciencias del suelo. Le agradecemos a la doctora Silvia Ramos sus interesantes reflexiones sobre la importancia de las ciencias del suelo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias, Francisco. Buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.